Doctor Hassan, otros pocos días ya va a terminar su visita aquí en Israel y retornará a Madrid a su labor en el Instituto Arias Montano. ¿Puede decirnos qué es el buto de su visita aquí y qué es lo que hizo hasta ahora? He venido a recoger unos cuantos materiales que no son necesarios para un proyecto en el que estamos laborando ahora. Está avanzado, pero mancaban algunos manuscritos y también algunas grabaciones que se hicieron en los últimos tiempos aquí en Israel y hemos querido recogerlas para incluirlas en ese proyecto. ¿Qué es este proyecto justamente? ¿Podría darnos un poco más de detalles? Estamos elaborando un catálogo de coplas. Coplas es un género determinado de la literatura sefardí en español, que no es la romanza, que no es la cantica, que tiene una definición un poco complicada que vamos a explicar en la introducción del catálogo y que ha recogido mucho material que son longos años laborando en el tema este. Sí. Yo conozco las coplas de Purim y de Pesach. ¿Es que en desparte de esto hay otras coplas más? Hay unas coplas que son conocidas, las coplas de Purim, las coplas de Pesach, las coplas de Shavuot y otras. Pero las coplas es un género mucho más amplio, más rico, y hay todo modo de coplas. Hay sobre las festividades, pero hay también sobre historia o sobre crónica de acontecimientos, o hay coplas morales de Tojahat Megulá, y hay coplas antiguas de hace 300, 400 años, quizás también puede ser más antiguas, mismo antes de la expulsión, pero eso no es seguro. Y hay coplas modernas que se han escrito tras unos pocos años. Es un género de mucha vitalidad, mucha riqueza y lo que es más importante, tiene interés documental, naturalmente, pero también tiene un interés literario indudable y solo es conocida una muy chica parte y nosotros ahora queremos con este catálogo que sea conocido en su generalidad y también ayudar a clasificar los materiales que se pueden recoger hoy día en los trabajos de campo que se hacen. ¿Podría darnos unos cuantos detalles más sobre lo que incluirá este catálogo? Vamos a dar de cada copla una caracterización de su esquema estrófico, su contenido, en la medida en que podemos determinarlo, y luego una lista que queremos que sea todo lo completa posible de versiones conocidas. Versiones conocidas son, por una parte, los libros escritos en letras hebreas, en letras Rashi, que es lo primero que elaboramos. Luego, las ediciones modernas, como el trabajo de Atías o de Levi y otros muchos que han salido. Y luego, las versiones no publicadas. Cuando no publicadas también tiene dos partes. Una en manuscritos con letras hebreas o con letras latinas, y ese es uno de los butos de mi viaje aquí ahora, y las versiones no publicadas, pero recogidas en trabajo de campo, en entrevista con los informantes faradí, y en ese aspecto la colección que tenéis aquí es de mucha importancia, y aunque, mismo que no está dirigida a buscar coplas, hay muchas coplas dentro de ella. Y lo que estoy haciendo aquí, cuando vengo a laborar en Col Israel, es mirar, examinar todo el material y eh, escoger aquellas que son coplas que interesan para nuestro proyecto. Creo que hay lugar a apuntar aquí que el proyecto del cual viene de hablar es justamente el proyecto Folklore de la Misión Ayudo Español de Col Israel, proyecto en el cual gozamos de una llena colaboración de nuestros oyentes,
gracias a los cuales ya recogimos y registramos cerca de 2.000 cantes diversos, haciendo así, creando así una colección que creo que es una de las más ricas del mundo, si no la más rica, de cantes auténticos judo-españoles. Colección que está justamente nos está permitiendo de ayudarvos en la preparación de este catálogo de coplas. Y yo también, si me permites, quiero reingraciar a los oyentes que han colaborado en ese proyecto. Gracias a ellos. La colección aquí es importante para nuestro proyecto de coplas o para cualquier otro proyecto que se haga sobre romanza. Lo que yo regreto es que vengo con poco tiempo y con un buto muy definido y no me es posible emplear todo mi tiempo en también ocuparme de las canticas. De las romanzas ya se ocupan otros, pero Sí. de las canticas no. Ama, espero con el tiempo vendré otra vez a completar este labor que hacemos sobre las coplas. No tengo duda, doctor Hassan, que cercamente llegará el turno de las cantigas también, y entre mientras le auguramos llena riosidad en el laboro en el cual está absorbido ahora de preparación del catálogo de las coplas, y esperamos que cercamente llegará a nuestras manos y podremos meldarlo y aprovecharnos de él también.